Bueno, para terminar esta brillante jornada de compromiso y reflexión, diría yo, que hemos tenido, agradezco la oportunidad que me da Orlando de presentar esta última panel, esta última parte de la jornada de hoy, con un broche de oro que no podía ser mejor, ¿no? Hemos tenido excelentes paneles, excelentes presentaciones, una discusión extremadamente rica, comprometida, como dije, pero para terminar la jornada tengo el honor de introducir aquí para que el doctor Pelegrín Castillo presente su último libro. Antes quiero decir que tuve la oportunidad de compartir con Pelegrín en su tierra, en Santo Domingo, 48 horas que fueron impresionantes en cuanto a lo que uno puede aprender. Es impresionante lo que uno puede aprender en charlas como la que tuvimos con Pelegrín cuando estuve allí. Es un anfitrión de primera y sobre todo un hombre sabio, un hombre que analiza las relaciones internacionales desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la política. Ser un buen político que sabe de relaciones internacionales no es fácil de encontrar y en Pelegrín se unen las dos cuestiones. Quiero además, la idea es que él nos cuente acerca de su obra. Insisto, el último libro tiene enorme cantidad de publicaciones. Tuve la suerte de que me regalara algunas cuando estuve de visita y las leí completamente. Su erudición es notable y quiero simplemente antes de darle la palabra a él, decir que el título se queda muy corto. Choque de potencias en el Gran Caribe, reflexiones sobre el orden internacional. Es un título que queda corto porque realmente abarca todos los temas sensibles de las relaciones internacionales en el último siglo y medio, en particular, por supuesto, en su región, pero también las diferentes amenazas que enfrenta el orden internacional en estos días, y con una mirada histórica y política de largo plazo que realmente hace que sea un placer leerlo. Así que... Este es un libro muy importante. La cantidad de tiempo que lleva Pelegrín en la investigación es increíble. He estado conversando con él durante todo el periodo. Creo que es un libro que va a tener impacto. Me enorgullece que el Frente sea el tipo de organización que dos de sus líderes pueden presentar libros tan importantes como este de Pelegrín, como Historia de la FARC, del doctor Vargas. Quiero mencionar dos detalles técnicos. Mañana a las 9 de la mañana lo van a recoger en el hotel para la sesión que tenemos mañana. Y por favor, cuando nos vayamos de aquí, recojan todos sus papeles. No dejen nada sobre la mesa porque aquí no vamos a regresar mañana. Así que... Adelante, Pelegrín. Realmente para mí es un motivo de mucha satisfacción, de gran orgullo, un verdadero honor hablar de este libro, Choque de Potencias en el Gran Caribe, en el marco de este primer encuentro presencial del Frente Hemisférico por la Libertad. Yo quiero empezar por agradecer a Orlando haber prologado el libro. Le pedí que lo analizara y que escribiera unas páginas de prólogo de un esfuerzo que es un esfuerzo no académico, sino político. Yo, ya lo he dicho, soy un político aficionado, volcado hacia la historia, hacia la geopolítica, hacia las relaciones internacionales. Entiendo que con esas herramientas se puede entender mejor el mundo en que nos toca vivir y las pruebas que tenemos por delante. Y el libro propiamente recoge una serie de conferencias que veníamos pronunciando desde que República Dominicana decidió romper las relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China,
Y cuando sobrevino la pandemia, aprovechamos el tiempo de la pandemia para profundizar en una reflexión más amplia sobre las guerras, las pandemias, los virus ideológicos y los virus biológicos y sus impactos y cómo interactúan. Ustedes recordarán que en mi intervención anterior, la primera, no la anterior, la primera, yo señalaba, recalcaba que teníamos que tomar conciencia de que estábamos viviendo una guerra mundial. Estábamos inmersos ya en una etapa de guerra mundial, pero que no era la guerra convencional que nosotros conocemos a partir de nuestros criterios, de nuestra cultura, sino una guerra híbrida. Omití en ese momento mencionar que todos los escenarios de la Guerra Fría, que se puede considerar la tercera guerra, ahora mismo están activos. Se han activado como parte de esta nueva etapa de confrontación, donde la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente está cuestionada, está retada, está emplazada por potencias retadoras que quieren cambiar el orden internacional. Y ahí está la gran contradicción. La gran contradicción que estamos viviendo es una contradicción de esa naturaleza, pero el libro se enfoca mucho, fundamentalmente, en cómo repercute en la región Gran Caribe y cómo a partir de la región Gran Caribe se proyecta a todo el continente. Y hago un análisis especial del papel que han jugado las islas, las Antillas, en el proceso histórico de las Américas, no solamente en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, sino desde la fundación de las repúblicas americanas. Cuando uno ve la historia, ve que todo el Caribe insular ha sido fundamental. Ha sido un área estratégica para esos fines. Lo fue Jamaica y Haití para Bolívar, cuando tenía que replegarse. En cierta manera también lo fue para Estados Unidos la revolución que se dio en Haití, porque el resultado de esa revolución contra Francia cambió en buena medida el curso de la historia y fue de las cosas que facilitó que Napoleón le vendiera la Luisiana a los Estados Unidos en condiciones, vamos a decir, muy favorables, y se frustraran los planes de construir un imperio francés de Norteamérica, que es un dato poco conocido. Pero hay, básicamente, voy a resumirlo, no quiero, estamos terminando el día, la jornada ha sido muy exitosa, pero no quiero prolongarla a pesar de la importancia del tema. Miren, básicamente ahí analizamos 4 episodios donde la hegemonía de Estados Unidos como potencia se ve retada en el Gran Caribe.
potencias extracontinentales que vienen a enfrentar a Estados Unidos en el Gran Caribe. El primer episodio fue cuando las potencias europeas vinieron de manera conjunta a las costas de Venezuela, concretamente al bloqueo de los puertos venezolanos. Y eso terminó provocando una crisis internacional porque Estados Unidos había declarado como doctrina América para los americanos la célebre doctrina Monroe, que fue la que sustituyó la doctrina original de la política exterior norteamericana, la doctrina Washington. El presidente Washington le pedía a Estados Unidos que se concentrara en el comercio, pero que no se ligara en relaciones políticas con otras naciones y mucho menos con las naciones europeas, porque entendía que los problemas de Europa podían perjudicar a Estados Unidos. En ese momento estaba la Revolución Francesa en curso y aquí mismo en Estados Unidos había una contradicción muy fuerte entre los que querían apoyar a Francia y los que querían apoyar a Inglaterra. Y eso por una razón. Francia y España jugaron un papel primordial, importantísimo, en la independencia de Estados Unidos. Entonces, decía que en 1902, a partir de 1901 propiamente, una armada alemana ronda Isla Margarita y provoca la alarma del secretario Hyde, que protesta y produce una reacción de alarma de la administración americana. Cuando se produce la crisis de Venezuela, Estados Unidos interviene para sofocar esa crisis. Ya previamente se había producido una crisis en el Esequibo con Inglaterra y eso fue en el siglo anterior, donde Estados Unidos tomó partido a favor de Venezuela y empezó el proceso de excluir definitivamente la presencia europea del continente, porque con los ingleses, los norteamericanos siempre fueron y son muy, por la relación especial que hay, siempre fueron débiles. Eso lo saben los argentinos con Malvinas, lo saben los centroamericanos, los nicaragüenses con la zona del Miquito, lo sabemos mucho en el Caribe. Bueno, se dio ese fenómeno. Ahí se formuló por primera vez la doctrina, el colorario Roosevelt. El presidente de entonces era el Teodoro Roosevelt. Formula el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe, donde establece claramente que los Estados Unidos se van a convertir en los garantes de la paz en la región y que los estados que no puedan cumplir con sus obligaciones internacionales obviamente serán objeto de un tratamiento especial por Estados Unidos para evitar, porque el objetivo de esa política era evitar que potencias extracontinentales vinieran al Gran Caribe y a las Américas a reclamar el pago de deudas. Entonces, en representación de toda la región, Estados Unidos se prometía a las potencias europeas. Bueno, eso se discutió en el Tribunal Internacional de La Haya. Y entonces, en ese momento, empezó a aplicarse una política que
tenía sentido, todo el sentido para la seguridad nacional de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya había decidido cambiar la construcción del canal interoceánico de Nicaragua para Panamá. Y apoyar la secesión de Panamá, la independencia de Panamá, de la Gran Colombia, ante la negativa del Congreso colombiano, que sí había consentido el pacto con los franceses, pero no así con los americanos. Entonces eso termina en ese proceso que todos conocemos. Alemania ya estaba retando a Inglaterra y también quería tener una presencia en todos los mares del mundo. Ya tenía presencia en China. En China tenía una presencia importante ya para esa época, y los norteamericanos también. Sobre todo que después de la guerra hispanoamericana ya Estados Unidos se consolidó en Cuba, con Puerto Rico, con Guam y Filipinas, como una potencia ya con proyección mundial. ¿Por qué? Porque había derrotado al Imperio Español. Lo había derrotado en las Américas y ya tenía posesiones en el Pacífico. Y había intervenido desde antes en Japón y en China. Y en Japón y en China, sobre todo en China, jugaba un poco la política de una nación especial, y lo era, porque no era una nación imperial, sino una nación que se había independizado de un imperio. Sí, era una república que había obtenido su independencia luchando contra la metrópoli. Algo que le daba, en la relación con China, vamos a decir, un vínculo especial, una posición especial, que no era el caso de los otros imperios tradicionales de Europa. Entonces, Alemania sí estaba en un plan de retar a los Estados Unidos de manera franca, pero sobre todo a Inglaterra. Y como estalló la guerra mundial, Estados Unidos resistió participar en la guerra, siguiendo la doctrina Monroe, que decía América para los americanos y Europa para los europeos. Uno de los postulados de la doctrina Monroe que la gente no conoce es Europa para los europeos. Entonces, Estados Unidos se involucra en el apoyo a Inglaterra, pero no en la guerra, porque el presidente Wilson tenía una resistencia interna de participar. Acuérdense que las democracias, una democracia como la norteamericana, tenía que tomar muy en cuenta la opinión de los ciudadanos, y aquí había una presencia alemana importante en Estados Unidos. Eso se manifestó en la Primera Guerra y se manifestó en la Segunda Guerra. Entonces, mantuvo una distancia. Pero en un momento de la guerra, el gabinete alemán, y estos son los acontecimientos de la historia que se dan en los momentos extremos, que tienen repercusiones para toda la humanidad. El Kaiser Guillermo y el alto mando alemán y el gobierno en general llegan al convencimiento de que no van a poder ganar la guerra si no toman acciones audaces. Tomaron 3 acciones audaces, 3. Yo la describo ahí. La primera fue proponerle al gobierno mexicano de Venustiano Carranza un pacto de guerra secreto
a través de un documento que lo dio a conocer el Servicio de Inteligencia Británico, conocido como telegrama Zimmerman. Ese telegrama revelaba que los alemanes le estaban proponiendo a los mexicanos que estaban en revolución unirse a los imperios centrales, a Alemania, al imperio austrohúngaro, en la guerra, abrir un frente de batalla en México y en toda la región Caribe, y en caso de ganar, iban a tener la promesa de que se le iban a devolver todos los territorios que México había perdido en la guerra de 1847. Entonces, esa era una de las maniobras audaces que hacía Alemania, proponiéndole eso a México. Obviamente el presidente Carranza no aceptó la propuesta, pero la inteligencia británica captura la información, la filtra, y el ministro de Exteriores, Zimmerman, no niega la veracidad de la información, acepta, porque ya ellos sabían que ellos iban a una guerra submarina sin restricciones, y la guerra submarina sin restricciones conducía inevitablemente a la guerra con Estados Unidos, porque si iban a hundir los barcos norteamericanos, ya eso significaba involucramiento de Estados Unidos. Estados Unidos se involucra en esa guerra, en la fase última, pero obviamente su poder pasa a ser decisivo. Los alemanes también intentan otra maniobra, que no es cualquier maniobra. Le proponen a los japoneses un cambio de bando, que apoye a los imperios centrales, le abran un frente de guerra a Rusia en la parte oriental. Como ya los japoneses habían ganado la guerra de 1905 a los rusos, ellos entendían que era una buena oportunidad para que Japón se quedara con el oriente de Rusia, que una parte de ese oriente Rusia se lo había arrebatado a China. Pero también había una oferta adicional, que era entregarle California a los japoneses, el estado de California, porque también ya con México se había pactado, los japoneses, la creación de una base militar en la bahía de Magdalena, en la Baja California. Entonces, esa era una jugada que los diplomática que intentaron hacer los alemanes. Bueno, esa no funcionó, ni funcionó la de México. Ahora, la que sí funcionó, que cambia la historia del mundo, es cuando el alto mando alemán llega a un acuerdo con el Partido Comunista ruso, el partido bolchevique, y le propone un pacto, le propone garantizarle que intervenga ya en la revolución en curso de 1917, apoyarlo a que tomen el poder con el compromiso de sacar a Rusia de la guerra. Lenin acepta y hace el pacto y cruzan toda Alemania en un tren blindado que se
se abre en Berlín y se reúne con funcionarios alemanes y llega a Petrogrado. Y ahí, con Trotsky, planifican la toma del poder. Un golpe de Estado revolucionario con muchos recursos alemanes, con inteligencia alemana, apoyando la toma del poder del partido bolchevique, que sí era muy organizado. La toma del poder. Y eso cambia la historia del mundo, porque la ideología comunista no había tenido acceso a la guerra, al poder. En Europa eran perseguidos, estaban marginados, pero al tomar el poder en el estado más grande del mundo en términos territoriales y el segundo en población en ese momento, segundo, tercero, iba a producirse un giro muy importante. Y eso sí lo lograron. Entonces fíjense cómo ese contexto de guerra mundial empieza a cambiar todo. Estados Unidos rompe con su doctrina tradicional, la doctrina Monroe, de no involucrarse en las guerras europeas, termina involucrado porque ve la amenaza en su propio territorio a través de México. Sí. Claro, no fue propuesta mexicana, fue propuesta alemana. Incluso hay toda eso lo informa la historiadora británica Barbara Tuchman, de que muchos de los ataques y provocaciones de Villa, de Pancho Villa, en cierta manera obedecían a esa lógica de provocar a Estados Unidos para que Estados Unidos no pensara en involucrarse en la Primera Guerra. Eso es el primer episodio. Segundo episodio se da en el marco de la Guerra Fría. En la Segunda Guerra Mundial no hubo propiamente ninguna amenaza extracontinental, porque casi todo el continente cerró fila con Estados Unidos, de una manera u otra. En la Segunda Guerra, los que no mandaron soldados dieron apoyo de otro tipo, salvo Argentina, que tenía unas posiciones porque tenía también mucha población italiana, alemana. La mayoría de los países de América Latina se mantuvieron alineados con Estados Unidos. Ahora, sobre todo porque Estados Unidos fue víctima de un ataque militar, y ya era, vamos a decir, había un compromiso de muchos países de apoyarlo, y además era obvio que el otro bando no tenía mucha simpatía en América Latina, porque después de la Primera Guerra, que Estados Unidos se involucra, que esto es también la parte más dramática de todo esto, el presidente Wilson se involucra, llega con sus 14 puntos. Los 14 puntos de Wilson fueron 14 puntos en buena medida en respuesta al discurso de Trotsky, el ministro de Relaciones Exteriores. Los comunistas rusos esperaban revoluciones en toda América, en toda Europa. Ganar con revoluciones en Alemania y sucesivamente en todos los demás países. Entonces el presidente Wilson pronuncia un discurso con 14 puntos, y ahí por primera vez se ve ya que Rusia y Estados Unidos iban a ser los jugadores, los grandes rectores de la política mundial, como lo había anticipado nada más y nada menos que Alexis de Tocqueville en 1831.
el que lee lo que Tocqueville escribió sobre el papel de Rusia y Estados Unidos en el destino de la humanidad, todavía eso tiene mucha vigencia, eso escrito ahí, en esa obra profética de Alexis de Tocqueville. Entonces, eso fue en la Primera Guerra. En la Primera Guerra se produce un fenómeno, y es que Estados Unidos, después que se involucra, el Congreso americano no apoya a la Sociedad de Naciones, y entonces el Pacto de Versalles en gran medida genera las condiciones de la Segunda Guerra. Y no solamente en Alemania, el giro hacia el comunismo en China, el surgimiento de un partido comunista, tiene que ver mucho con la frustración que sintió la juventud china cuando en el Tratado de Versalles le entregan los territorios que tenía Alemania en China, se lo entregan nada más y nada menos que a Japón, que para los chinos, en el movimiento del 4 de mayo, eso fue una gran ofensa nacional. De ahí se produjo una enorme manifestación, y 2 años después terminó ese movimiento, buena parte de ese movimiento convirtiéndose en la fundación del Partido Comunista Chino, que durante un trayecto marchó junto con el Partido Nacionalista, con el Kuomintang. Eso es bueno también tenerlo presente. No, y aún antes de que Japón interviniera, hubo un periodo entre el Kuomintang y el Partido Comunista que estuvieron trabajando juntos. De hecho, Chiang Kai-shek, después de haberse educado en las escuelas japonesas, va a las escuelas rusas a formarse, y la academia militar de Whampoa, la doctrina es rusa. Entonces, repito, en la Segunda Guerra Mundial no hubo muchos, América Latina se mantuvo alineada con Estados Unidos, porque también Estados Unidos cambió su política. Cuando el presidente Hoover, luego con el presidente Roosevelt, hubo una política de coexistir con los regímenes nacionalistas del continente. Fue el periodo de Lázaro Cárdenas, fue el periodo de paz Estenssoro, de Arias de la Torre, de Getúlio Vargas. La doctrina norteamericana era: vamos a convivir con estos regímenes porque la política nuestra no puede ser la de las compañías norteamericanas. Y eso se mantuvo así hasta 1954 en Guatemala. Mucha gente cree que fue por las nacionalizaciones que derrocaron a Jacobo Arbenz, y no fue así. Los rusos ya habían cambiado su doctrina con relación a los frentes nacionales, y habían aceptado que los partidos comunistas participaran en los frentes nacionales y que se metieran en los frentes nacionales y trataran entonces de tomar el poder. Y si no lo podían tomar, por lo menos que tuvieran áreas de poder. Y en Guatemala sí se produjo eso, porque ellos llegaron a tener un control importante de áreas del gobierno que resultaba muy sensible. Ahí se produce el derrocamiento de Jacobo Arbenz, porque ya había cambiado la doctrina soviética y estábamos en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. El otro episodio, que es el que rompe la unidad hemisférica y abre una brecha enorme en la seguridad, porque ya había firmado el Tratado de Río en 1947 de asistencia recíproca, es la crisis cubana. Y la crisis cubana, se analiza como la vacilación del gobierno de Estados Unidos, incluso como Fidel Castro
en realidad llega al poder en buena medida por las inconsistencias de la política norteamericana y cómo después consolida el poder sobre la base de las vacilaciones de la política norteamericana y cómo Cuba queda atrapado en las contradicciones entre los imperios. Ahora, ese conflicto pone a la humanidad al borde de una catástrofe nuclear. La única vez donde la humanidad se ha visto al borde propiamente de una hecatombe nuclear por el choque de las potencias nucleares, de los bloques, fue precisamente aquí en el Gran Caribe, en Cuba. Y eso no se nos puede olvidar. Eso marcó enormemente la historia del continente. Repercutió en los países más cercanos, en República Dominicana, ahí lo analizamos, en Haití, en toda la región Gran Caribe, en Venezuela, ni hablar. Pero después, con el tiempo, se fue prolongando y se vio en Chile y se vio casi en todas las regiones. Esa contradicción. ¿Quién ha pagado las consecuencias? Bueno, el pueblo cubano ha pagado un precio enorme como resultado de esa contradicción. Que un conflicto de la Guerra Fría, como lo es todavía el conflicto de Corea, esos son de los conflictos que quedan pendientes. Ahora, el tercer momento se da sorprendentemente por unos episodios que se estaban dando en Asia Central, que se relacionaron con episodios que se estaban dando en Centroamérica. En el año 1979 estalla la Revolución Sandinista. En 1980, Alexandre de Marange, yo lo relato, el más importante geoestratega francés, jefe de los servicios de inteligencia franceses, le dice al presidente Reagan, que lo había invitado a su rancho en California para preguntarle cuáles eran, desde su perspectiva, los riesgos mayores de seguridad nacional de Estados Unidos. Marange, que había sido asistente de Eisenhower, le dice: el conflicto de Centroamérica. Y le explica: ninguno de esos países, son países pequeños, puede afectar la seguridad de Estados Unidos. Pero las condiciones que hay en Centroamérica también la hay en México. Y el riesgo de que el conflicto de Centroamérica se propague a México y que eventualmente un gobierno radical tome el poder en México, se convierte en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, porque México es, la región Gran Caribe es, en términos que lo usan mucho los geoestrategas, lo usa Spitman, lo usa Marange, el vientre bajo del imperio americano. Es decir, la zona de penetración más fácil. Huntington hablaría de la línea de fractura en términos de civilizaciones. Toda esta zona Gran Caribe, y particularmente las Antillas, son propiamente una línea de fractura entre la civilización occidental, noratlántica, y la latinoamericana, que es filial, porque nosotros tenemos unos vínculos muy especiales con Occidente, pero no somos Occidente. Ojo, no somos Occidente. Nosotros, América Latina es una civilización. Entonces, ese es el cuarto episodio. Se va vinculando de una manera tal ese conflicto de Centroamérica con ese conflicto remoto que se está dando simultáneamente en Afganistán y en Irán. La política norteamericana ayuda
a la caída de su principal aliado en la zona, que era el Shah de Irán. Pero la política americana no sabía que el enemigo número uno que Estados Unidos tenía en la región se llamaba el ayatollah Khomeini. Y ayuda. Es más, el embajador Andrew Jones en Naciones Unidas alaba a Khomeini diciendo que Khomeini representa el tipo de humanidad más alto que se encuentra en la región y que eso era una aspiración. Eso es en Irán. Ahora, yo le decía hablando, eso no está en este libro, pero estará en otro que viene por ahí. El conflicto de Afganistán tiene que ver con Cuba. Tiene que ver con Cuba. Porque el derrocamiento del presidente Mohamed Daoud en Afganistán en gran medida tuvo mucho que ver con las críticas que Daoud hacía al papel de Cuba en la escena internacional. Decía, Cuba no puede definirse como una nación líder del movimiento de los no alineados, porque si hay un país que está alineado con la política soviética y los planes soviéticos, es Cuba. Y eso fue uno de los factores que ayudó a la caída de... Entonces, fíjense que cómo los conflictos de una región remota se vinculan con otra y de manera sorprendente. No voy a entrar en detalle de cómo se vinculan. Ahora, esos son los tres conflictos principales. ¿Cuál es el cuarto? Este que estamos viviendo. ¿Cuál es la política china? La política china no es la rusa de poner un misil. No. La política china en la región Gran Caribe es lograr como decía el doctor Failín, lograr con su poder económico demostrar que la región Gran Caribe es una región que ya no le pertenece, que ya no controla los Estados Unidos. Entonces hay una cantidad de acciones, y ahí yo narro los episodios que se vieron en Santo Domingo. De hecho, yo fui testigo de muchas de estas cosas. La posición dominicana, la posición salvadoreña, la posición panameña, en buena medida fueron la réplica china en materia diplomática a la política que se seguía. Era una acción muy agresiva de diplomacia chequera, pero demostrando que ya Estados Unidos no podía garantizar apoyo a Taiwán de parte de países que tenían vínculos especiales con Taiwán. Y hablábamos de las repercusiones que eso tenía en la seguridad, de los Estados Unidos. Dedico unos pasajes a hablar del Foro San Pablo y unos pasajes a hablar del tema de la estrategia de supervivencia de Cuba y cómo eso también está conectado con la situación nuestra en la isla de Santo Domingo. Después hay muchos otros materiales ahí y decidí incluir una cronología porque para el lector no especializado la cronología es muy importante. Permite ver la conexión que hay entre un escenario y otro. Yo traje varios ejemplares y unos juegos de publicaciones y estamos tratando de que llegue lo más
posible los otros ejemplares por correo expreso. Hoy me dijeron que probablemente no van a estar mañana. Entonces, si no llegan en tiempo hábil, entonces María, ya hablamos, van a estar aquí y nos encargaremos de hacérselo llegar a todos los participantes para que tengan este ejemplar. Espero que lo lean y que lo disfruten. Una cátedra. También aquí hay unos juegos importantes. Miren, yo le voy a decir una cosa. Esto no es simplemente que domina, que China está dominando. El problema de todo esto es el totalitarismo. ¿Cómo refuerza el totalitarismo? Aquí está Elías, y esto lo digo para cerrar. Nosotros éramos parte de una coalición de gobierno. Y vimos cómo esa coalición de gobierno fue afianzándose, dominando. En un momento dado, la democracia empezó a peligrar, porque ya había un plan de partido hegemónico, para no hablar de partido único, porque lo que querían era partido comparsa. El presidente Medina, y ahí lo narramos, da el salto hacia China en las peores condiciones, por los peores motivos y sin guardar la forma, precisamente porque había perdido el apoyo ya de Brasil, la esperanza de que Lula volviera, porque la relación del gobierno con el PT, el Foro San Pablo, era muy fuerte, pero el gobierno no quería ir a China. El gobierno quería tener con Estados Unidos una relación muy cercana. Pero cuando ve que pierde el apoyo de China, perdón, del PT, que pierde el apoyo, no, que no va a poder contar con el apoyo, lo que dice, vamos a jugar la carta. Ahora, el doctor Failín hablaba lo dijo sin decirlo, muchos de los problemas que tiene América Latina con el totalitarismo y el avance de toda esta fuerza de izquierda. Y aquí está Elías y Hipólito, que me corrijan si me equivoco. Los grandes grupos de poder económico de nuestros países les fascina contar con un partido que le dé lo que ellos pidan, porque ese es el modelo chino del capicomunismo. Entonces, ese modelo se va replicando, y se refuerza cuando también viene de la mano de grandes inversiones chinas. Pero, ¿por qué tenemos la crisis en Nicaragua? Los empresarios nicaragüenses y centroamericanos pasaron años apoyando a Ortega, porque fue un pacto. Ortega le dijo, entréguenme el poder y yo le garantizo que ustedes van a hacer grandes negocios. Y eso ha pasado en muchos países de América Latina. Y eso se refuerza con el modelo chino. Con el modelo que promueve China. Entonces, esta guerra está en curso, se está desarrollando. Hay una segunda parte de este libro. Se va a llamar Crisis en la República Imperial, analizando la crisis de Estados Unidos y la caída de Chimérica, que es propiamente la caída del sueño de que la relación de Estados Unidos con China iba a transformar a China en una sociedad democrática, en una sociedad liberal.
Muy bien, muy bien. Gracias, Pellegrín. La verdad que un placer, una clase, como les dije al principio, es un placer, realmente. Así que más ganas de leer el libro tenemos todos ahora. Bueno, recordarles a todos que mañana a las 10, ¿verdad? A las 10 A las 9 de la mañana lo buscan en el hotel. En el hotel, y tendremos una intensa jornada nuevamente, así que un placer y gracias por todo. Vamos arriba.